Hoy vamos a hablar acerca de Hebreos 10, así que podemos empezar a buscar todos Hebreos 10, desde el versículo 1. Y vamos a hablar de un tema que es crucial. El libro de Hebreos, muy seguramente, se considera que fue escrito por Pablo, pero sin decir que fue Pablo. ¿Por qué? Porque iba dirigido a los hebreos, ¿no? A aquellos que consideraban, pues que lo veían a él como un desertor de la fe judía. Entonces, aquí habla tanto a los judíos que no han creído en Cristo, dando razones acerca de Cristo, como a aquellos que sí se conocieron a Cristo, pero andan jugando, volviendo otra vez a las cosas del pasado, ¿no? Al judaísmo, pues porque pues tenían que vivir en sociedad, y por quedar bien con su sociedad, pues no terminaban de dejar de vivir en la ley, ¿no? Y en medio de ese contexto es que podemos entender este capítulo 10, que no solo está dirigido a esos cristianos que se volvían al judaísmo por no ser rechazados por su sociedad, sino que está dirigido a todos aquellos que viven de una forma religiosa, ¿no? O que andan entre vivir de una forma religiosa y vivir en la gracia, que todavía no toman ahí el camino. Y dice así Hebreos 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, claro, era la sombra de lo que tenía que venir, ¿no? Un reflejo de lo que tenía que venir Cristo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que la ley no podía salvar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios busca perfección y la ley no permitía que esas personas fueran perfectos. Hacían el sacrificio y volvían a sus caminos y hasta el próximo sacrificio, ¿no? De otra manera, cesarían de ofrecerse, si fueran realmente útiles los sacrificios. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, de momento vamos a leer hasta aquí. Aquí habla de vivir según la ley, es hacer sacrificios. Obviamente, a día de hoy, pues no ofrecemos machos cabríos, ni toros, ni corderos, ni palomas, no ofrecemos nada de eso, ¿no? Pero sí que ofrecemos otras cosas, que lo hacemos con la misma función mental, ¿no?, que lo hacían esta gente, ¿sí? O sea que para muchos, yo he conocido incluso gente que no se congrega, pero dice, no, pero yo, aquí tienes mi diezmo, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que es como si fuera, pues, la pócima mágica de la buena suerte, ¿no? Si quiero que me vaya bien económicamente, tengo que diezmar, aquí está mi diezmo, pero realmente no viven vidas transformadas, ¿no? Para algunos puede ser la ofrenda o el diezmo, para otros puede ser ir a la iglesia, para otros el sacrificio puede ser otra cosa, pero finalmente estamos hablando de lo mismo, es religiosidad. No son vidas transformadas, son vidas que intentan ser autojustificadas. Intentan ser autojustificadas, pero la vida en Cristo no es una vida de autojustificación. No podemos hacer nada para ganarnos ni merecernos la salvación de Cristo. Entonces, para muchos, esos sacrificios, pues, son diferentes cuestiones.
Y todavía hay personas que viven bajo la ley. Y dirías, ¿en serio? ¿En las iglesias evangélicas todavía hay personas que viven bajo la ley? Pues sí, en función de esto que hemos dicho, ¿no? Para los que viven según la ley, hacer sacrificios es útil, ¿no? Ah, no, es que yo doy de comer a los pobres, o yo es que hago otras cosas, y esas otras cosas son sacrificios para mí que me intentan hacer merecedor de la salvación. Entonces todavía hay personas que viven bajo la ley, e incluso usan la fe como una forma de brujería. Yo hago para que me vaya bien. Pues eso es lo que hace la brujería, ¿no? ¿Sí? ¿Sus vidas son transformadas en algo? No. Solamente hacen algo como para... Como se hacía antiguamente, ¿no? Sacrificios para contentar a los espíritus o a los dioses o al no sé qué, ¿no? Para ver si con eso, no sé. O sea, al final, el religioso cae en muchas formas en una mentira muy diabólica. Considera que por lo que hace puede ser salvo, o por lo que hace puede conseguir que le vaya bien en la vida. O sea, intenta sobornar a Dios. ¿Sí? Sobornar a Dios. Pero Dios no quiere sacrificios, como veremos. No se agrada de los sacrificios, se agrada de vidas transformadas. ¿Y por qué nos agrada a Dios de esas cosas? Primero, porque cuando usamos la fe o el mundo de la fe para hacer sacrificios, los nuestros, los que nosotros consideremos, para ganarnos la salvación, o para que nos vaya bien, como una forma de chantaje, eso demuestra que no tenemos una fe en Dios. Una fe que transforme, ¿no? Es como yo no creo que Dios me pueda transformar en este tema, pues simplemente vamos a contentar, ¿no? Y a aplacar la ira de los dioses. Eso es una idea muy, muy helénica, muy romana, muy mitológica, ¿no? También en Babilonia, pues había esa idea. Y por otro lado, oculta que queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que oculta una vida religiosa. Pero sobre todo hay algo por lo cual no le gusta a Dios ese tipo de sacrificios autojustificativos o de soborno divino, ¿no? Que es que pisoteamos la sangre de Cristo. Y puede sonar muy fuerte, pero ahora lo vamos a leer. Con otras palabras lo explica muy bien. Pisoteamos la sangre de Cristo. Porque con nuestros hechos decimos la sangre de Cristo no es válida. La sangre de Cristo no tiene poder. Con nuestros hechos decimos eso. Y eso es blasfemia. A lo mejor no lo decimos con nuestra boca, pero nuestros hechos lo ponen de manifiesto. Vamos a seguir leyendo en la segunda parte del versículo 5. Dice, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, como a Dios no le agradaban esos sacrificios, esa religiosidad, ese soborno o aplacamiento que hacía el pueblo, es entonces, en Hebreos 10, es entonces que Dios trae a su Hijo, ¿sí? Dios envía a su Hijo, Dios Padre. Entonces, vengo para hacer tu voluntad, esas son palabras de Cristo. Diciendo primero en el versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, lo que no podía hacer la ley, viene Cristo y lo hace. Seguimos en el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que no podía hacer la ley, Cristo lo hace. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hay remisión de pecados porque hay arrepentimiento, y el arrepentimiento implica cambio. Y cuando hay la decisión de rendir nuestra vida a Cristo y de recibir el don de Dios, entonces Dios transforma. ¿Por qué no vemos vidas transformadas en este siglo XXI en la iglesia? ¿Por qué no vemos vidas transformadas? ¿Y por qué hay gente que dice, bueno, luchando, pero en vez de luchando con Satanás, con el mundo o con la carne, hablan de estar luchando con el pecado? Más que luchando con el pecado, es andando en la cuerda floja y pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay una rendición. No hemos puesto a Cristo en primer lugar como iglesia en el mundo. Por eso la iglesia es la que está siendo pisoteada. Porque Dios no va a permitir esa afrenta contra la sangre de su Hijo y esa afrenta contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia no es decir, me cago en... Hay una frase muy popular en España. No sé si se usa aquí esa. ¿No? Vale. Pues es me cago en D. ¿Sí? Entonces, no es eso la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con hacer inútil la sangre de Cristo, tiene que ver con que en nuestras propias vidas estemos negando a Cristo. Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como decía ayer, tú decías, ¿no? ¿Quién era nuestro pastor? Jesús, gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué sucede? ¿Por qué le dice esto a los judíos? Acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué? Porque el que vive de una forma religiosa ha tergiversado tanto su conciencia que ya no es consciente de que está en pecado y considera que vive de forma justa.
y no nada más lejos de la realidad. Entonces, pues dice, con corazones sinceros, corazones honestos, transparentes, decir, estoy mal y necesito de ti, necesito que tú transformes mi vida y quiero rendirme a ti, ¿no? Y esa profesión, esa decisión la voy a mantener sin fluctuaciones. Cada día voy a rendir mi vida a ti, porque yo por mí mismo no me valgo, soy un desastre. Entonces, como yo cuando tomo decisiones por mí mismo, lo único que me llevan es por el camino de muerte, entonces sé tú quien toma las decisiones en mi vida. Sé tú quien pone su voluntad en mi vida. Esa es la actitud de aquel que pone en valor el sacrificio de Cristo. Acerquémonos con corazón sincero. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vemos ahí una perseverancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual, si nos dejamos llevar por el pecado, ya cauteriza tanto nuestra conciencia y enturbia tanto nuestro pensamiento, que ya no vamos a poder ver nada en claro. Yo he podido ver cómo Dios revela el pecado oculto de alguien y lo confrontamos y la persona dice, pues sí, pues me voy de prostitutas, pues sí, le estoy poniendo los cuernos a mi esposa y mi esposa me los está poniendo a mí. Y después decir que eso no viene de parte de Dios, ¿no? Y dices, no, es que claro, ahora Satanás llama a la santidad, pues qué mal estamos, ¿no? Si no viene de parte de Dios eso. Claro, llega un punto donde el pecado enturbia tanto nuestra mente. ¿No es blasfemia eso? Y se cambian de iglesia porque vuelven otra vez a esa dinámica religiosa, donde ya vuelven otra vez a tener su pecado en oculto. Pero hay a alguien a quien no le es oculto nuestro pecado, y ese es Dios. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no le engaña a nadie. Podemos incluso engañarnos a nosotros mismos, que no hay nada más tonto en la vida que engañarse a uno mismo. Pero a Dios no le engaña a nadie. Cuando estemos delante de su presencia, Él nos va a mostrar quiénes somos. Y como mínimo digo yo, nos debemos a nosotros mismos la honestidad. Ser transparentes con nosotros mismos. Ya no digo con Dios, con nosotros mismos. No mentirnos. Porque no hay nada más absurdo en la vida que mentirse a uno mismo. Que el pecado no enturbie nuestra mente, poniéndonos tropiezo para que no nos podamos acercar con ese corazón sincero. Porque llega un punto en el cual, en ese descarrilamiento, ya no encontramos el camino de vuelta a casa. Ya no lo encontramos. Nos hemos puesto tantas justificaciones que cada una de esas justificaciones ha sido un nudo sobre nuestra conciencia. Que ya no hay quien deshaga eso. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y esto a quién se dirige? ¿Al mundo? No. Se dirige a aquellos que ya han conocido de la verdad. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí cuando decíamos que muchos ya no encuentran el camino de vuelta a casa. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué dice aquí? Que aquellos que un día conocieron la salvación se pueden convertir en adversarios de Dios, en enemigos, cuyo fin es el infierno. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Claro, hay una afrenta en contra de Cristo, hay una afrenta en contra del Espíritu Santo. Cuando decimos creer en Él, pero no vivimos vidas transformadas, porque no hemos rendido nuestra vida a Él. Hay una afrenta, porque estamos diciendo con nuestros hechos que su sangre no tiene poder, que su espíritu no es capaz de transformarnos. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué sucede? Que hay cristianos, por lo que vemos aquí, que han rechazado la gracia de Cristo. Han rechazado el poder de la sangre redentora de Cristo. Han rechazado el cambio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para perseverar, para, como dice aquí, para pecar voluntariamente. Nos podemos poner muchas justificaciones. No, es que Dios sabe cuáles son mis debilidades. Pues sí, claro que las sabe, pero no son justificación ninguna, ¿no? Sí las conoces, sí, pero no son justificación ninguna, porque dice que la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, eso significa que aunque seamos débiles en nuestra carne, que nadie lo niega y nadie espera que nuestra carne sea Superman, tenemos a un Dios todopoderoso que hace que nuestra carne no nos determine. Muchos dicen: no, es que yo nací así, y si Dios me creó así, que es mentira, pues como, ¿qué hago, no? No. Dios quiere realmente que nazcamos de nuevo en Él. Pero traed a la memoria los días pasados, versículo 32, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Obviamente está hablando de aquellos que se convirtieron a Cristo, que eran judíos, que recibieron afrenta por parte de los judíos ortodoxos, y que ahora se estaban volviendo atrás. Y dice: echad memoria de los días pasados cuando tuvisteis ese encuentro con Cristo, ¿no? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Claro, vivieron consecuencias por seguir a Cristo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en la gracia de Cristo, en el poder de la sangre de Cristo, porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Está hablando personas que habían tomado una decisión, pero llega un punto donde vuelven para atrás. ¿Sí? Es esos tipos de tierra que al final se convierten en infértiles, pues porque viven la prueba, ¿no? Y entonces dicen: ay, no, esto ya es demasiado, y se vuelven para atrás, o por otras cuestiones. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mira, lo decía el siglo I, y aún un poquito, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para salvación. Acerquémonos con un corazón sincero. Digámosle a Dios: pon tu ley en mi corazón.
Claro, mi cuerpo tiene leyes que son contrarias a las de Dios. Pon tu ley en mi corazón, pon tu ley en mi mente, pon tu ley en mi ser, ¿no? Y mantengamos la decisión. ¿Va a haber sufrimiento en eso? Pues sí, nuestra sangre va a sufrir, pero para la gloria de Dios, para que por medio de la perseverancia podamos alcanzar salvación. No volvamos para atrás, seamos firmes en la decisión que tenemos con Cristo. No lleguemos a pisotear la sangre de Cristo, lo cual nos convierte directamente en adversarios de Él, enemigos. No va a haber sacrificio que hagamos que pueda cambiar esa posición de adversario. Solo un corazón sincero, dispuesto a arrepentirse, dispuesto a entregarse a Él. Vemos muchos que caen en el camino. Y dices, con lo que Dios hizo en su vida. Y aún así vuelven para atrás. Cualquier excusa es buena cuando la carne se fortalece. Nadie dijo que esto fuera fácil. Pero hay un gran galardón esperando a aquellos que perseveran. Hay un gran galardón. No menospreciemos eso. No menospreciemos el sacrificio de Cristo. El dolor que padeció el Padre al ver todos los pecados nuestros reflejados en su Hijo, de forma que le dio la espalda, porque no podía ver eso. Dijo, ¿por qué me has abandonado? El Padre no podía ver eso. Era su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia. Viendo todos nuestros pecados en Él, no podía ver eso. No menospreciemos lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. Cualquier otra cosa son tonterías. Tonterías que nos alejan de Él. Pero claro, conquistan a muchos porque entran en esa dinámica o de autojustificación o de brujería. No, es que si das 100, Dios te da 1000 por uno y no sé cuánto. Eso es brujería. Eso es convertir el Evangelio en brujería. Dios no es así. ¿Debemos cumplir con Dios? Claro que sí. ¿Debemos ser agradecidos con Él? Claro que sí. Él nos da todo lo que tenemos. Pero no es un intercambio. No podemos usar el Evangelio como un soborno. Pongamos en valor la sangre de Cristo. Y si creemos en la sangre de Cristo, Dios va a transformar nuestras vidas. Si nos rendimos a Él, Dios va a transformar nuestras vidas. Que pensamos y decimos, no, es que ya perdí la fe, ¿no? Perdí la fe para tener esposa, perdí la fe para lo que sea. No sé. Yo me dije, prefiero quedarme soltero que estar con una mala persona, ¿no? O una persona que no está con Cristo, ¿no? Aunque vaya a la iglesia, porque hay muchas formas de yugo desigual, incluso dentro de las iglesias pueden haber yugos desiguales. Y al final, pues Dios es bueno. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganar la vida en Él? Eso es el Evangelio. Y aún así Él no es malo, no te va a dejar sin lo que necesites, porque un padre es buen padre, no da malas cosas a sus hijos. Pero claro, la ansiedad que pone Satanás sobre nuestra vida es que si no trabajo los domingos no voy a ganarme la vida, es que si no sé qué, no voy a tal. La ansiedad que pone Satanás y nos dejamos llevar por el engaño.
rindamos nuestras vidas a Cristo, pongamos en valor el sacrificio de Cristo, su sangre, y veremos que nuestras vidas son transformadas.